Bueno, Listo, gracias. definición de circunferencia, ¿no? Dados en un plano, un punto O y un segmento R, se llama circunferencia de centro O y radio R, al conjunto de todos los puntos de ese plano que se encuentran a una distancia igual a R del punto O. Yo trazo, o sea, abro el compás, trazo una circunferencia, ¿no? Todos los puntos que pertenecen a la circunferencia van a tener la misma distancia R con respecto al punto O, ¿no? Y ese segmento, o sea, si yo tengo un punto cualquiera acá, ¿no? Cualquier segmento que tenga como extremos al punto O y a un punto de la circunferencia, ese segmento va a ser el radio. Y el radio siempre va a ser constante, siempre va a medir una distancia R, ¿no? Si yo quiero marcar la longitud acá, R, por ejemplo, mide 5,8 en este caso, si lo damos vuelta, siempre va a medir 5,8, ¿no? O si agrandamos la circunferencia, pongamos el 6, siempre va a valer 6, ¿sí? O sea, cualquier segmento que yo tome, que tenga como extremos al centro y a un punto de la circunferencia, siempre va a ser la misma distancia. Bueno, eso por un lado. A la circunferencia la podemos denominar, por ejemplo, la vamos a denominar en general, pero puede ser con valores concretos. Podemos decir que tenemos una circunferencia de centro O y de radio R. O sea, esta sería la notación, ¿sí? O podemos decir, le podemos poner nombre a la circunferencia, que por ejemplo, F es la circunferencia de centro O y radio R, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Puedo darle un nombre. ¿Sí? Vamos a tener puntos interiores a la circunferencia, ¿no? Por ejemplo, si yo tomo un segmento con respecto al centro y al punto interior, la distancia siempre va a ser menor a R. Por ejemplo, si tomamos las longitudes, fíjense que esto es 4,7 este y este 3,4. Y los puntos exteriores, si yo tomo la distancia, o sea, hago un segmento donde un extremo es el centro de la circunferencia y el otro es el punto exterior, la distancia va a ser mayor a R y además va a cortar a la circunferencia en algún punto. ¿Sí? Bueno, esas definiciones, definimos circunferencia, punto interior y punto exterior. Y vamos a llamar círculo o sea, círculo de centro O y de radio R, a todos los puntos que pertenecen a la circunferencia de centro O y de radio R, y también a todos sus puntos interiores, al conjunto, a los infinitos puntos interiores que pertenecen a esta circunferencia, que pertenecen al interior de la circunferencia. ¿Hasta ahí se entiende más o menos? Sí. Sí, profe. Bueno, vamos a sacar algunas cosas. Bueno, supongamos que tengo dos puntos, ¿no? Vamos a definir ahora lo que es un ángulo central. Vamos a llamar ángulo central a todo ángulo cuyo vértice sea el centro de un círculo. O sea que si yo tomo como vértice el centro de un círculo y trazamos los lados, que son semirectas, por ejemplo, que contienen A y que contienen AB, ese va a ser el ángulo central.
¿sí? O sea, acuérdense que el ángulo es la intersección de dos semiplanos, o sea que va a ser toda la superficie, esta que está acá adentro, ¿sí? O sea, toda la superficie del círculo más la superficie que está afuera, eso va a ser el ángulo central. Nosotros tenemos dos ángulos centrales, uno que es el convexo y el otro el cóncavo, ¿no? El convexo mide menos de 180 grados y el cóncavo mide más de 180 grados. GeoGebra, geometrías, solamente me marca el ángulo convexo. Si ustedes van al GeoGebra, ¿cómo es? Que tiene que ver en la calculadora gráfica, marca cualquiera de los dos ángulos, y va a marcar según el sentido horario o antihorario, ¿no? Si yo, o sea, acuérdense, perdón, va a marcar siempre el sentido antihorario, cómo voy determinando los puntos. Si yo, por ejemplo, el sentido antihorario es este, ¿no? O sea, contrario a las agujas del reloj. O sea, para ir en sentido antihorario, yo tengo que ir de B hacia A. O sea, que voy a trazar el B, el O y el A, y me marca ese ángulo. Ahora, en este GeoGebra, si yo voy al revés, del A hacia el B, me va a marcar el mismo ángulo. En el GeoGebra, que es calculadora gráfica, no, me va a marcar el que está por afuera. ¿Se entiende? Les explico un poco esta lógica, porque con respecto a algo que vamos a ver ahora, tiene esa lógica. Bueno, una propiedad, ¿no? Si yo tengo... no, todavía no, vamos a seguir. Otra definición. Si yo tengo dos puntos cualesquiera en una circunferencia, vamos a cambiarle el color de la circunferencia como para que se vea. Vamos a ponerle, no sé, rojito, y le vamos a poner en línea punteada a la circunferencia. Tengo dos puntos cualesquiera de la circunferencia, ¿no? Esos dos puntos me van a determinar lo que se llaman arcos de la circunferencia. O sea, yo voy a tener un arco, que serían toda este conjunto de puntos que están entre A y B, por ejemplo, los puntos A y B, o voy a tener todo este conjunto de puntos que está por acá. ¿Sí? La lógica de GeoGebra es la que le conté recién, del sentido horario o el sentido antihorario. O sea, yo lo voy a determinar en sentido antihorario. O sea, el sentido antihorario es hacia allá. Si yo quiero trazar el arco este que va así, de B hacia A, me va a marcar este cortito. Ahora si voy de A hacia B, o sea, de A hacia B en sentido antihorario, es el arco más grande, ¿se entiende? Por ejemplo. Vengo acá a la función arco de circunferencia. Si yo quiero marcar el arco chiquito, tengo que ir de un punto al otro en sentido antihorario. Y me dice que primero tengo que marcar el centro de la circunferencia. Y después, como esto va en sentido antihorario... Disculpe, profe, antihorario no es para a la izquierda, ¿no? Porque dijo antihorario y lo mandó para abajo como si fuera horario, aunque es negativo el horario, ¿no? Antihorario no es a la izquierda. Acá ¿No? fíjense que acá va a la izquierda y acá va a la derecha. Izquierda, derecha. El sentido horario Si yo va digo antihorario, a derecha, ver, si yo izquierda. quiero, Sí. si yo No, quiero decir sentido horario sería de la A a la B. sentido horario sería de A a B, por ejemplo. Está bien. Pero Bien. no, depende, porque yo puedo ir de A a B en sentido antihorario, por acá, ¿se entiende? Perdón, claro, sí, no le indiqué, está bien. Ahora, como GeoGebra me determina todo en sentido antihorario, si yo quiero marcar el arco chiquitito, tengo que ir en sentido antihorario, o sea, de B hacia A. ¿No? O sea, de B hacia A, fíjense que me va marcando en negro. ¿Ven que quedó marcado ese arco? Ahora, si yo voy de Sí. A, o sea, marco el centro y voy de A hacia B, fíjense que me va marcando el otro arco. ¿Lo ven que me marcó el otro? Esperen que vamos a sacar ese arco para que se vea.
si yo voy de A hacia B, perdón, de A, fíjense que da toda la vuelta. ¿Ven cómo da la vuelta? Lo toma como si fuera el arco grande, profe. Claro, porque de A hacia B, el sentido antihorario es el arco grande. De B hacia A, el sentido antihorario es el arco chiquito. ¿Y nosotros cómo lo tenemos que tomar? No, nosotros podemos dar a entender que por lo general es el arco chico, o ponemos un punto en el medio del arco que queremos marcar. Por ejemplo, marco un punto acá, y pongo, esperen que pongamos acá el texto, sería, por ejemplo, tendría que decir el arco ABC, ¿no? Y ponerle un arquito arriba, ¿sí? Una cosa así. O sea, me está diciendo que es el arco de extremos perdón, ABC no, es ACB. ACB. Esperen que lo modificamos. O sea, es de A a B que pasa por el punto C, sería. Sí, O que lo incluye, no sé cómo se dice. vamos a borrar eso. Claro, o sea, tendría el arco el chiquitito, sería el arco ACB, ¿no? O sea, de extremos A y B que contiene el punto C. Y le ponemos Está un bien. dibujito de un arco arriba. Bueno, no esté muy grueso, pero bueno, una cosa así. Ahora, si yo quiero hacer el arco más grande, nosotros vamos a tener que posicionar, que ubicar un punto en el arco más grande, y decimos que es el arco ADB, por ejemplo, ¿no? Y le ponemos un arquito arriba. Bueno, no me sale muy bien. No tengo muy buen pulso para dibujar con mouse. ¿Se entiende eso? Sí. Ahora, si yo tengo un arco y por los extremos de ese arco trazo los lados de un ángulo, a ver, acá trazamos la semirecta, voy a decir que este ángulo es el ángulo central correspondiente al arco ACB, por ejemplo, ¿no? Si le ponemos nombre, esperen que acá ponemos el ángulo. Le sacamos el valor este. ¿No? Este sería el ángulo alfa. Voy a decir que el ángulo alfa, el ángulo central alfa, es el ángulo central correspondiente al arco ACB, o BCA, es lo mismo. ¿Sí? ¿Se entiende? Y existe... ¿Siempre le tenemos que poner un punto de más? Y si queremos Siempre tiene- diferenciarlo, sí, salvo que se dé por entendido. Ah, Si se da Lo que por pasa entendido- que por lo que te explicó recién, Caro, por sí, ahí sí, si vos ya no sé, pones un porque punto, si vas o venís, pero bueno, qué sé yo, no. si No hay está otra sobre- por manera. ejemplo, en un gráfico, en una evaluación se lo tendríamos que poner porque no hay forma de decirle No hay qué forma. ángulo le estamos marcando. Está bueno eso, es una referencia. Claro, es como cuando queremos determinar una semirecta, tenemos que poner un punto para que me indique el sentido de la semirecta. O cuando quiero marcar un semiplano, tenemos que poner un punto que me indique con qué semiplano estoy trabajando. Y otra consulta, profe, ¿siempre los arcos pueden ser 2 o podemos medir los arcos que queramos? No los que queramos. O sea, Ah. 2 puntos me determinan 2 arcos. Claro, Pero yo pero puedo nosotros podemos trazar, hacer varios puntos. Y no. puedo trazar el arco D
C que contiene A, por ejemplo. Claro, por eso. O sea, el arco ACB se puede leer arco ACB o se puede leer el arco AB que contiene AC. Ah, perfecto. Ahora veamos lo siguiente. Si yo tengo circunferencias iguales, ¿cuándo dos circunferencias van a ser iguales? Cuando tienen el mismo radio. Cuando tienen el mismo radio. Esa es una definición. Dos circunferencias van a ser iguales si tienen radios iguales. Entonces, bueno, yo acá vengo con el compás, trazo el mismo radio, lo pongo en otro centro, entonces estas dos circunferencias van a ser iguales. ¿Sí? Si yo pongo un punto cualquiera sobre esta circunferencia y trazo un arco que sea igual, perdón, voy a trazar un ángulo central que sea igual a alfa sobre esta circunferencia. ¿Cómo hacíamos un ángulo central? ¿Cómo hacíamos dos ángulos iguales? Trazábamos una semirrecta, ¿no? Tomamos la Después apertura. trazábamos un arco de circunferencia, que acá ya está trazado, que es la circunferencia misma, y medíamos la distancia, por ejemplo, de A a B, ¿no? Sí. Eso lo medíamos con un compás, la distancia de A a B. Entonces esa distancia la marco acá, y cualquiera de estos dos puntos que yo marque voy a tener ya el ángulo congruente. ¿Sí? A esto lo vamos a ocultar. Y vamos a trazar este ángulo, ¿no? Que serían, vamos a poner, para que no se choque, esos dos ángulos serían congruentes, ¿no? Vamos a ponerle nombre al ángulo. Es decir, que tienen la misma amplitud. Claro. Vamos a sacarle esto que está acá y le vamos a poner el nombre alfa, por ejemplo. Perdón, el nombre que tiene el ángulo. Vamos a que no muestre el valor, pero que le ponemos, o sea, este ángulo sería beta. ¿Sí? Este es alfa y este es beta. Bueno, el ángulo alfa y el ángulo beta son iguales, y las circunferencias además son iguales, entonces el arco ACB va a ser igual al arco FHG. ¿Por qué? Porque son, o sea, esa sería la condición. Ahora les dicto bien la condición. Vamos a trazar el arco, centro y sentido antihorario para acá, y vamos a marcar con otro color este arquito. Vamos a ponerle rojo. O sea, el arquito rojo de acá es igual al arquito rojo de acá. ¿Por qué? La condición sería, si dos circunferencias son iguales y tienen y se determinan dos ángulos centrales iguales, entonces los arcos correspondientes a dichos ángulos centrales van a ser también iguales. ¿Me siguen hasta ahí? Además, podemos medir la longitud del arco. ¿No Sí, puede sí. repetir, profe? Ahí les digo. Fíjense, la longitud de este arco es 5,9, la longitud de este arco es 36. No, ¿por qué? Ah, porque me mide la circunferencia. Yo marqué el otro arco acá. Bueno, no importa. Esos arcos son iguales. Les decía, si dos circunferencias son iguales, no me acuerdo bien cómo se lo dicté, pero les digo más o menos la idea. ¿Y se determinan dos ángulos centrales iguales? Claro, en ambas circunferencias, entonces, los arcos correspondientes a dichos ángulos centrales también van a ser iguales.
Vamos a quitar este arquito que está acá. Y vamos a marcar el otro arco, para que se vea que la longitud es la misma. La longitud de este arquito es también 5,9, ¿se ve? Ahora, si el ángulo central es mayor, el arco va a ser mayor. O sea, si tengo circunferencias iguales y determinamos ángulos centrales en ambas circunferencias, donde esté el ángulo central mayor, va a haber mayor arco. Y donde esté el ángulo central menor, el arco va a ser menor. ¿Se entiende esa relación? Sí. Está Sí, bien. sí. Depende qué arco tomamos para usar. Claro. A ver, por ejemplo, si yo... Si yo tomo el arco FG que no contiene al punto H, por ejemplo, estoy tomando Claro, el mayor. el arco mayor. Y si tomo el arco AB que no contiene el punto C, estoy tomando el mismo que el otro. Ahí los estoy comparando. Exactamente. Exactamente. Bueno, ¿cuánto tiempo queda? 7 minutos. Podemos hacer algunas definiciones más. Bueno, vamos a borrar todo esto. Vamos a tener un punto, lo llamamos O. Y trazamos una circunferencia. Una circunferencia cualquiera. Si yo tengo dos puntos en una circunferencia y trazo un segmento que une esos dos puntos, a esos segmentos lo vamos a llamar cuerda. Puedo trazar otros dos puntos, ¿no? Y otro punto acá, y trazamos otro segmento, y este segmento también va a ser una cuerda. No tienen por qué ser paralelos, pareciera que son paralelas. Ahora, si yo trazo, vamos a trazar una recta que contenga un punto acá, y que contenga al diámetro, o sea, cualquier segmento, y vamos a ocultar esto. Esperen que vamos a hacer la intersección. El segmento, Y eso es un diámetro. Lo que, claro, el segmento EF es un diámetro, porque contiene a la al centro de la por circunferencia. el punto central, claro. ¿Sí? Al centro, o sea, cualquier cuerda que contenga el centro de la circunferencia se le va a llamar diámetro. Y la longitud del diámetro, fácil de calcular, es 2 veces R. 2 radios. Claro, 2 radios. Y no solamente eso, sino que el diámetro, cualquier diámetro, es la mayor, o sea, es la mayor longitud que puede tener una cuerda. O sea, que el diámetro es la mayor de las cuerdas de la circunferencia. Y si quieren eso lo podemos demostrar. Dice que en una circunferencia el diámetro es la mayor de las cuerdas, ¿no? O sea, quiero probar que si yo tengo un diámetro, cualquier cuerda que no sea diámetro va a ser menor, ¿no? Ahora determinamos. Si yo tengo esta cuerda AB, ¿no? Y decimos que AB es diámetro, por ejemplo, segmento AB es diámetro, de la circunferencia de centro O y de radio R. O sea, eso estaría en la hipótesis.
y supongamos, tenemos una cuerda, ¿ves? CD, ¿sí? Y quiero probar que AB es mayor que cualquier CD, ¿no? O sea, que cualquier cuerda CD que no sea diámetro, ¿no? O sea, que CD es cuerda, no diámetro, y no es diámetro. O sea, yo quiero probar que AB, que el segmento AB, es mayor que CD. Bueno, nosotros sabemos que AB es igual a 2 veces R por ser diámetro. Ahora, ¿cuánto vale o cuánto mide CD? Veamos, si yo trazo, por ejemplo, el triángulo este, ¿no? Consideramos el triángulo COD. ¿Sí? Y sabemos que OC es igual a R y OD también es igual a R, ¿no? Porque son puntos que tienen por extremo el centro de la circunferencia y a un punto de la circunferencia, cualquiera, ¿no? O sea, esto es R y esto es R. Y además, en todo triángulo, un lado siempre es menor que la suma de los otros dos. O sea que yo puedo decir que CD, ¿no? El lado CD es menor que OC más OD, que esto es igual a R más R, que es igual a 2R. O sea que CD es menor que 2R por propiedad de los lados de un triángulo. Y a su vez 2R es igual a AB, por lo tanto, CD es menor que AB. Y eso se va a cumplir para cualquier cuerda que no tenga, que el centro de la circunferencia no pertenezca a la cuerda. Por eso sabemos que el diámetro es la mayor de las cuerdas. ¿Se entendió eso? Sí. Bueno, volvamos a GeoGebra un ratito. Vamos a... Bien. Seguimos con más definiciones. Bueno, tengo una circunferencia, cualquiera. ¿Sí? Y en esa circunferencia, vamos a trazarla con un color verde y punteado, como para que se distinga. En esa circunferencia, trazamos otro punto y trazamos un ángulo central, ¿no? El ángulo central A, por ejemplo, lo podemos poner, ¿sí? Y determinamos, vamos a correr esto un poquito más para acá, vamos a ponerlo más arriba, para que no me moleste. Y determinamos el arco correspondiente a dicho ángulo central, o el ángulo
¿sí? O el arco que corresponde a ese ángulo central. Acuérdense que voy a tener que ir de sentido antihorario así, o sea que voy a tener que ir de C a B. Y voy a trazar una circunferencia congruente, o sea, voy a tener un centro acá, y vamos a ir al compás. Trazamos una circunferencia congruente, trazamos un ángulo central congruente. Esperen que vamos a también ponerle línea punto a esto. Vamos con colorcito rojo. Y vamos a, o sea, el ángulo central congruente veníamos a la compás, trazamos esta medida, esta longitud, ¿va? Y teníamos el ángulo congruente. Que dice semi-recta. Y este lo vamos a ocultar. Hoy vamos a trazar también otro arco. Marcamos el sentido antihorario. O sea, que vemos, ¿no? O sea, los ángulos. Dijimos que los ángulos eran congruentes, entonces los arcos que son correspondientes a esos ángulos centrales también van a ser congruentes. A ver, medimos la longitud de este ángulo, me dice 54 grados. La longitud de este ángulo me dice 54 grados, ¿no? Si yo mido la longitud del arco, me dice que es 3,8, y la longitud de este arco también es 3,8. Bueno, entonces la cuerda también asociada o correspondiente, que está determinada por los extremos de dichos arcos, también van a ser congruentes. Si tomamos la longitud de esta cuerda, me dice que es 3,6, y la longitud de esta cuerda también es 3,6. ¿Se ve? O sea, fíjense cómo seguimos determinando congruencias, ¿no? O sea, circunferencias congruentes, ángulos centrales congruentes en cada una de las circunferencias, entonces los arcos determinados o correspondientes a ese ángulo central también van a ser congruentes, y las cuerdas determinadas por los extremos de esos arcos también van a ser congruentes. ¿Sí? Ahora, si tengo ángulos centrales mayores, los arcos van a ser mayores, y las cuerdas también van a ser mayores. Y si tengo ángulos Es centrales... decir, cualquiera de las condiciones que varíe, mayor o menor, tanto circunferencia como ángulo, va a variar también en los arcos y en las cuerdas. Estamos hablando con circunferencias iguales, ya si las circunferencias son distintas, ahí ya no puedo decir. Ah, Siempre que las circunferencias sean iguales. Si los ángulos centrales son mayores, el arco asociado va a ser mayor, y la cuerda determinada por ese arco también va a ser mayor, o si el ángulo central es menor, el arco correspondiente va a ser menor, y la cuerda determinada por ese arco también va a ser menor. O sea, se cumplen las mismas desigualdades, las condiciones de igualdad y de desigualdad. ¿Sí? Bien. Siempre que tengamos las circunferencias congruentes. Después con circunferencias más grandes, más chicas, bueno, ya es otra historia. Eso habría que verlo. Bien. ¿Qué nos queda? Vamos a ver unas definiciones más y un teoremita más, y terminamos por hoy. Tengo una circunferencia
Y si yo tengo, en realidad, si tengo un círculo, ¿no? ¿Por qué un círculo? Acuérdense que el círculo es el conjunto de puntos de la circunferencia más los puntos Más interiores. todos los internos. Exactamente. Entonces, determinamos un ángulo central, y acuérdense en que un ángulo no es solamente los lados. El ángulo también es Es el plano que determina. la superficie que está interior a ese ángulo. ¿Sí? No es el plano, sería una parte de un plano. Es la intersección de dos semiplanos, ¿se acuerdan? O sea, que sería toda el área. La intersección entre un círculo y un ángulo central es un sector circular. Que acá tenemos la opción, sector circular, o sea, con la misma lógica, marco el centro, y después, si quiero hacer el sector circular más chiquito, y voy en sentido antihorario, tengo que ir de B a C. Si quiero hacer el sector circular más grande, en sentido antihorario sería de C a B, ¿no? O sea, si yo vengo acá de C a B, fíjense en que va siendo el más grande. Ahora, si el sector circular, marco el centro, va de B a C, fíjense que llega al más chiquito. Bueno, toda esta superficie de acá es el sector angular, es la intersección entre un círculo y un ángulo central. ¿Angular o o circular? singular? Perdón, sector circular. Ah. Y después tenemos lo que es el segmento. Si yo tengo otro punto y trazo una cuerda. Es decir, que siempre va a estar dentro de la circunferencia, en el área del círculo, el sector angular, el sector circular. Claro. Sí. Bueno, si tengo una circunferencia y determino una cuerda de esa circunferencia, y tengo en cuenta el círculo asociado a esa circunferencia, esa cuerda me va a dividir el círculo en dos partes que se llaman segmentos circulares, o segmentos de círculo. Esto lo vamos a borrar. ¿Las partes se llaman segmento del círculo? Claro, no lo puedo pintar yo acá con GeoGebra, pero esta parte sería un segmento de círculo y esta otra parte sería otro segmento de círculo. Está determinado por una cuerda, un arco, y todos los puntos interiores. Hasta ahí. Bueno, y yo quería mencionar un teoremita que lo vamos a hacer un poquito gráficamente acá y después lo vamos a demostrar. Si yo tengo una circunferencia, ¿no? Y tengo una cuerda, cualquiera, y un diámetro, perpendicular a esa cuerda. O sea, si yo tengo la cuerda, vamos a tener, esperen que vamos a trazar esto con... O sea, tengo una cuerda, tengo un ángulo central, ¿no? Correspondiente, y tengo un arco que es correspondiente a ese ángulo central, ¿no? Si yo trazo el diámetro perpendicular a esa cuerda, o sea, vamos a trazar la perpendicular a esta cuerda, ¿no? Que pase por el punto A, o sea, por el centro, y determinamos el segmento, que es la intersección de esos dos, ¿Sería bisectriz? No, es el diámetro. Esperen. Vamos a hacer las intersecciones.
bueno, el diámetro ese me va a dividir al segmento en dos segmentos iguales, a la cuerda en dos cuerdas, perdón, al arco, perdón, a la cuerda en dos segmentos iguales, al arco en dos arcos iguales y al ángulo central en dos ángulos iguales. Veamos la intersección de esta circunferencia y esto me va a dar 2 puntos. Este lo contamos y ponemos ese segmento. O sea, este sería el diámetro. ¿Sí? Este diámetro me va a dividir a la cuerda BC en dos cuerdas iguales, ¿sí? Al arco Claro. CEB en dos arquitos iguales, y al Porque ángulo, es perpendicular sí, a CA, a claro, CB, perdón. siempre que sea perpendicular, ¿sí? Entonces, bueno, eso lo vamos a demostrar. Y venimos acá a la hojita. Ah, tengo todo escrito. Sí, ya lo tengo todo escrito. Ahí dice el diámetro Ahí en el perpendicular a una papel anterior. cuerda, divide a esta en dos segmentos congruentes, al arco determinado por los extremos de la cuerda en dos arcos congruentes, y a su ángulo central correspondiente en dos ángulos centrales congruentes. O sea, si yo tengo un diámetro, ¿no? O sea, vamos a tener como hipótesis, le ponemos acá B, AB es diámetro, tenemos una cuerda perpendicular, por ejemplo CD, ¿sí? CD es cuerda, y CD es perpendicular a AB, ¿no? ¿Qué más tenemos? Entonces, la tesis va a ser que el ángulo, ¿no? O sea, los dos ángulos estos determinados, el ángulo, por ejemplo, COA va a ser igual al ángulo AOD, el segmento, a este le podemos poner M acá, por ejemplo, este puntito, CM es igual a MD, y el arco CA es igual a AD. En este caso damos por entendido que sería el ángulo chiquito, ¿no? Bueno, yo, o sea, con que si yo puedo probar que estos segmentos, o sea, que este sería el punto medio, ¿no? Entonces puedo probar que estos dos segmentos son iguales. Y si puedo probar que estos dos ángulos son iguales, ya el arco, los arcos que son correspondientes, ya en consecuencia ya me quedan que son iguales. ¿Sí? Profe, ¿podría demostrar por triángulos rectángulos eso? Claro, Ya tenemos por propiedad de triángulos. Claro, vamos a usar los triángulos, estos dos triangulitos, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, consideramos los triángulos CMO y OMD, y los comparamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que CMO y OMD, a ver, ¿qué es lo que tienen en común, o que tienen igual? ¿Qué podemos decir?
El ángulo lado recto. que comparten, El lado que comparten o M en común. ¿Qué más? El ángulo recto, ¿no? O Sí, el ángulo el recto. ángulo CM, Del lado que comparten, ¿eh? claro, el lado que comparte es OM, eso ya está. Más el ángulo que forman con el ángulo que comparten. A ver, ahora vemos. El ángulo CMO es igual al ángulo OMD, que es igual a 90, ¿no? Por hipótesis. O sea, porque son perpendiculares. Sí. ¿Cuál decía, Severo? Eso es el ángulo recto porque compartían el lado. Sí. ¿Y qué más sabemos? ¿Qué pasa con este segmento? ¿Cuánto vale? un radio. Ah, Un radio. ¿Y este? un radio. Entonces tenemos que OC es igual a OD, que es igual a R. ¿No? ¿Y cuál criterio es este? Ala. ¿Es ala? No, ¿qué datos tenemos? No, ¿qué tienen? Dos lados y un LLA. ángulo. El LLA no es el LAL, ¿no? LLA, perdón, Porque perdón. fíjense en que es el ángulo Sí, que sí. se opone al mayor de Ángulo, los lados. lado. Si este es recto, está la hipotenusa, no queda otro que sea el mayor de los lados. O sea, por criterio LLA, LLA. tengo que los triángulos CMO y OMD son iguales. ¿No? Entonces, el segmento CM es igual al segmento MD. CM es igual al MD y el ángulo COM es igual al ángulo MOD, ¿no? Porque son homólogos, son los ángulos y lados homólogos. Si este es el lado en común, entonces los ángulos que sean adyacentes, ¿no? Van a ser homólogos. Y los lados que estén de los dos lados van a ser homólogos. Entonces, COM es igual a MOD por ser homólogos mediante un movimiento, ¿no? Y como estos ángulos COM es el mismo ángulo COA es un ángulo central, y el ángulo MOD es el mismo ángulo que AOD, el otro ángulo central, en una misma circunferencia, a ángulos centrales iguales, los arcos también son iguales. ¿No? Eso no lo voy a escribir porque es mucho, pero ¿se entiende la idea? Sí. O sea, este Sí. ángulo COM es el mismo que COA, y el MOD es el mismo que AOD, en misma circunferencia, como tienen, o sea, es un mismo radio, ángulos centrales iguales, arcos correspondientes iguales. Por lo tanto, Y cuerdas. Claro, pero acá no tengo cuerdas. O sea, yo lo que no quiero... Claro, claro, está bien, el arco. ¿Está bien? Eso, hasta ahí. ¿Alguna duda? No, claro, todo.